Muy buenas tardes, mi nombre es Gerardo y el día de hoy les comparto material enfocado a la rama civil. En específico me refiero a las obligaciones civiles, en particular a los efectos jurídicos de las obligaciones civiles. Hablar de obligaciones hacemos referencia a algo que debemos cumplir por el hecho del hacer, deber o no hacer. Esto influirá mucho dependiendo el caso que se presente y las circunstancias que validen dicha conducta. Hablar de los efectos que produce una acción determinada en materia civil es referirse a las consecuencias de una causa, o bien, es como aquella frase que dice, toda causa tiene un efecto, y en virtud a ello es lo que surgirá después de ligarse con una obligación. En pocas palabras, son las consecuencias jurídicas que nacen de la obligación. Los efectos de las obligaciones pueden ser positivos o negativos. Esto dependerá del cumplimiento o incumplimiento de la obligación contraída. También enfocará un punto material y uno formal, donde debemos tener muy en cuenta que se ostentará en la calidad de acreedor o deudor, o ya sea el caso, un tercero que despliegue la participación en la obligación. El pago como cumplimiento de las obligaciones es la forma más común y congruente para producir el efecto de terminar con la obligación. La obligación se extingue cuando se paga lo pactado. Artículos principales que dan fundamento a ello, artículo 2062, 2065, 2066, 2067 y 2068 del Código Civil Federal. Debemos de saber que para que una obligación se ejecute, se debe determinar el principio de la acción y del por qué se generará o no la conducta del deudor en el cumplimiento de su obligación con el acreedor. Y para dar comienzo a dichos efectos analizaremos cada uno de ellos, comenzando por el dolo, que es la intención encaminada al delito, es la voluntad consciente previamente liberada de cometer un delito, un enfoque en actuar indebidamente, generando que el cumplimiento de la obligación no sea seria. El caso fortuito, donde eximen al deudor cumplir con su obligación, se puede prever pero no se puede evitar. Ejemplo claro, cuando asaltan al deudor y esto imposibilita que cumpla con la obligación de pagar su deuda. Es algo imprevisto, pero que al final de cuentas sucede e imposibilita cumplir con la obligación. La fuerza mayor, que a diferencia del caso fortuito, este efecto toma presencia de algo que ni se puede prever ni se puede evitar, tal como un incendio. Y bueno, otra cuestión es la culpa, que es el acto mediante el cual el deudor de manera inconsciente incurre en el incumplimiento de una obligación, generando una nueva obligación a partir de la culpa, si el acreedor así lo desea. Al respecto de la consignación y el ofrecimiento de pago, la Ley Civil nos dice, en su artículo 2097 del Código Civil Federal, repito, artículo 2097 del Código Civil Federal, que el ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago si reúne todos los requisitos que para éste exige la ley. Artículo 2098 del mismo código, si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida o dar el documento justificativo de pago o si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa. Debemos tener en claro que la consignación es el depósito judicial de dinero u objetos en manos de una tercera persona, encargada de hacerlos llegar al acreedor. En cuanto a la evicción, se refiere al acto ilegal por realizar una conducta ante una persona que no es propietaria de un bien. Fundamento, artículo 2119 del Código Civil Federal, donde nos manifiesta la pérdida de derecho por una sentencia. Ahora, en cuestión al saneamiento, podemos mencionar que consiste en regresar las cosas que se han llevado a cabo por algún error, es responder por algún producto o servicio que pueda salir defectuoso. El fundamento lo podemos encontrar en el artículo 2119 al 2162 del Código Civil Federal. Y para finalizar, es muy importante mencionar acerca del acto jurídico inexistente, que nos hace referencia a la simulación de actos jurídicos, ya sea absoluta o relativa, cuando involucra parcialmente el efecto o en su totalidad.